Muy buenas, ¿cómo andan? Otra semana de turbulencias y perdimos la cuenta. A medida que pasan los días y que se acerca el cambio de gobierno en los Estados Unidos, distintos focos de conflicto van surgiendo o se reabren algunos otros en este tablero global. Nada puede entenderse fuera de ese hecho político y del choque entre bloques que es cada vez más visible y palpable. El primero de los acontecimientos que debemos señalar es el caso de Siria. Obviamente, lamentablemente, de nuevo, los medios de comunicación occidentales hablando de rebeldes moderados, dando una batalla para liberar el país de la tiranía de Bashar al-Assad. Rebeldes que en 2012, el entonces ayudante de Hillary Clinton, Jake Sullivan, había calificado como que estaban de su lado, de los Estados Unidos, en Siria. Algo igual a lo que hizo Sullivan, pero en 2021, hizo quien era el enviado especial en Siria bajo la administración de Donald Trump, James Jeffrey. Este había calificado a esta banda terrorista, HTS, que seguramente lo van a escuchar muy seguido de aquí en adelante, Hayat Tahrir al-Sham, como un activo para la estrategia de los Estados Unidos en Idlib. Nada de lo que sucede en Siria lo contarán los medios de comunicación occidentales en profundidad. Simplemente narran un conflicto de manera lineal, sin matices ni sus complejidades. ¿Y por qué afirmamos esto? Principalmente porque uno de los actores más involucrados, o así parece, es el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Si bien desde la Cancillería turca en un primer momento no se hicieron cargo de lo que estaba pasando, el propio Erdogan ha anunciado o ha dicho en algunos medios de comunicación que esos rebeldes tomarían Damasco, la capital siria. Claramente no está actuando en soledad, es un frente junto con el ente sionista, con la colaboración innegable de la inteligencia norteamericana y de Qatar. El hecho es que Siria históricamente fue un punto nodal para el eje de la resistencia en Asia Occidental, dado que a través de su país pasan los aprovisionamientos fundamentalmente para el Líbano y para Palestina, provenientes de distintos lugares, entre algunos otros de Irán, de Irak. Y además, también históricamente ha sucedido que Siria es un fabricante de armas, por consiguiente un proveedor para esos países u organizaciones del eje de la resistencia, entre ellos Hezbollah del Líbano o Hamas de Palestina. Y ante la imposibilidad de la derrota en el terreno de parte del ente sionista en el Líbano, la estrategia de estos, y parece que de Erdogan también, es derrocar a Bashar al-Assad o en su defecto caotizar el país para cortar una fuente de suministro clave para el eje de la resistencia. Esto sin mencionar de que continúe el saqueo del petróleo sirio a manos de turcos, norteamericanos, etc. La posibilidad de una caída del gobierno de Assad en Siria, lógicamente sería un golpe para los BRICS, fundamentalmente, para los BRICS en general, pero particularmente para Rusia y para Irán. Tal como afirma el analista brasileño Pepe Escobar, también está en juego una lucha de corredores comerciales y de gasoductos
como el ya mencionado en varias oportunidades en este espacio editorial, el Corredor Internacional del Transporte del Norte-Sur, que involucra también a países como la India, o incluso la vieja pretensión catarí de construir un gasoducto que atraviese Arabia Saudí, Jordania, Siria, Turquía, hasta llegar a Europa y así resolver el problema del gas barato que ya no tienen de los rusos. Como se puede observar, y estas son algunas pinceladas, la complejidad de este conflicto y de otros en Asia Occidental no puede explicarse de manera simple, lineal, sin profundizar. Tiene muchas aristas que convierten a los conflictos de la región en una mezcla de vectores nacionales, sectarios, tribales, religiosos, atravesados además por aspectos económicos y geopolíticos que involucran a terceros, cuartos y quintos países. Tal como lo afirma Escobar, puede que esta sea la primera guerra intra-BRICS, que sin lugar a dudas llevó a que Erdogan, que siempre fue, es y será Erdogan, a estar en el ojo de la tormenta, en el ojo del mundo, de los medios del mundo, y obviamente un actor que deberá dar serias explicaciones al bloque que supuestamente pretende ingresar. El segundo hecho que debe marcarse esta semana es esta especie de intento de autogolpe, aún sin resolver, del líder surcoreano Yoon Suk-yeol. Este decretó la ley marcial en su país bajo la premisa de que fuerzas políticas locales, supuestamente bajo influencia norcoreana, estaban realizando actividades antiestatales que planeaban una rebelión en el país para derrocar a esa supuesta democracia a la cual él encabeza o comanda. Vale destacar que culpar a la familia Kim de cualquier problema interno en Surcorea es como culpar a Rusia en Europa, o como culpar a Venezuela en América o a Irán en Asia Occidental. Como no podía ser de otra manera, los medios occidentales trataron a este tema o a este hecho como algo local y aislado. Lo cierto es que pocas horas después del decreto presidencial y luego de que el Parlamento de mayoría opositora derogara la medida, Yoon reculó y el país de alguna manera volvió a una tensa calma. Ahora, el hecho lejos de estar resuelto, quedará a ver cómo se van dando los hechos y cómo se resuelve el conflicto, dado que el mandatario, si ya tenía una popularidad que estaba por el suelo, de hecho, el decreto y la instigación a la oposición tiene que ver con ese juego interno también. Como decíamos, la popularidad sigue en caída libre y seguramente esto va a ser utilizado por la oposición para buscar sacar alguna tajada. Obviamente con un Kim Jong-un mirando desde afuera cómo se pelean adentro. La pregunta que surge de esto que sucedió es por qué Estados Unidos se quedó prácticamente inmóvil ante semejante hecho. Fueron meras declaraciones diplomáticas de que estaban preocupados, pero no mucho más. ¿Realmente iban a dejar que uno de sus ejemplos, entre comillas, de democracia se saliera de control así como así? ¿O estuvieron atrás de lo que pasó? Es algo que difícilmente podamos saber. Lo concreto es que bajo la ley marcial, las probabilidades de una confrontación con su vecino del norte aumentaron vertiginosamente. Ahora, se podrán preguntar qué tiene que ver esto con Estados Unidos, en qué beneficiaría a Estados Unidos.
Bueno, lo subyacente es que China y Rusia tienen acuerdos de cooperación en materia de defensa con Kim Jong-un. Y de esta, además, estaría a decir que en caso de una confrontación o que hubiese llegado a una escalada, ambos deberían haber salido en apoyo de su aliado del norte, lo que probablemente habría generado una respuesta norteamericana apoyando a sus aliados del sur. Sin duda alguna, la administración Biden, tal como lo hemos venido diciendo y lo vienen haciendo en otras latitudes, por acción o por omisión, sigue buscando generar cimbronazos en los BRICS. Dado que es sabido que a China no le interesa generar guerras, no está dentro de su lógica de construcción, y que Rusia ya tiene un frente abierto en Ucrania y ahora uno nuevo en Siria, por lo que difícilmente le hubiese interesado que se abra otro escenario de conflicto. Perdón. Y el tercer hecho, ya hemos hablado de las dificultades que tienen en Europa el bloque atlantista para reconocer sus derrotas y aceptar las voluntades populares. Esta semana también se sumaron algunos episodios a esa telenovela. En principio la caída del gobierno francés que encabezaba Barnier, luego de que se aprobara una moción de censura por amplia mayoría, presentada por la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, pero que contó con la aprobación de una mayoría que incluso tuvo dentro al partido Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen. El primer ministro francés duró en su cargo unos pocos meses hasta llegar al punto de no poder aprobar el presupuesto 2025 para la seguridad social, que fue lo que activó o que terminó derivando en esta moción de censura. Y más allá de que, como hemos dicho en algunas oportunidades, conceptos como izquierda o derecha creemos que están caducos y que no sirven para entender hoy el mundo, a modo de ejemplo y para que se entienda fácilmente, podemos decir que tanto por izquierda como por derecha se negaron a seguir recortando el presupuesto para atender las demandas y necesidades de las y los franceses que pretendía llevar adelante Barnier. Lógicamente, todas las miradas ahora están puestas sobre el presidente Emmanuel Macron, quien designó a Barnier como primer ministro, un candidato de un partido que en las elecciones pasadas no sacó ni un 5% de los votos. Ahora el presidente galo empieza a ser de a poquito más una carga que un activo, incluso para su propio partido. Pero el caso francés, que habrá que ver cómo se resuelve, no es el único que se dio en estos días. Lo hemos visto, escuchado, analizado también en el caso de Georgia, país envuelto actualmente en protestas, en esas protestas de colores, como las del Maidán, luego de que el triunfo del partido sueño georgiano, manifiestamente opuesto a los designios de la Unión Europea y de la OTAN, ganara las elecciones, consolidara su gobierno en algo que lo que los medios occidentales denominan como un gobierno prorruso. Algo en sintonía sucedió también en estos días en Rumania, donde el candidato anti-Unión Europea, anti-OTAN, Calin Georgescu, quedó en primer lugar y parecía que se posicionaba como posible candidato a quedarse con la presidencia en la segunda vuelta. Pero bueno, como no podía ser de otra forma, ante la denuncia electoral de partidos pro Unión Europea, por supuestas irregularidades
y supuestas interferencias rusas en el proceso electoral, el Tribunal Constitucional hace algunos días anuló los resultados de la elección y ordenó que el gobierno realice el evento electoral nuevamente. En cualquier otra parte del mundo, esto podría llamarse tranquilamente golpe de Estado judicial. El hecho es que Rumania es un territorio clave, dada su ubicación geográfica. Pensemos que es vecino de Ucrania. De hecho, por este país, por Rumania, pasa gran parte del material militar que envía Occidente hacia territorio ucraniano. Tiene salida al Mar Negro, que justifica la presencia de la OTAN en ese lugar, y donde además se está construyendo la mayor base militar de la OTAN en territorio europeo, superando incluso la extensión de la emblemática de Ramstein en Alemania. Como se darán cuenta, no es cualquier país para la lógica belicista de la OTANistán, en este pivot o especie de pivot que se ha convertido en esta lógica de cerco a Rusia. Estos tres hechos recientes en territorio europeo dan cuenta que lo que nos pretendieron vender durante mucho tiempo como ejemplo a seguir no es, ni son, ni fueron un ejemplo. Las democracias europeas terminan siendo meros títeres que tocaban canciones o sus canciones al estilo de la leyenda alemana del flautista de Hamelin. Meros instrumentos de una disputa global entre el occidente colectivo y el sur global. Y tal como lo hemos advertido desde hace semanas, todos estos eventos, en este cierre del 2024 y probablemente los que vengan de aquí y fundamentalmente en el inicio del 2025 hasta la asunción de Trump, van a ser momentos turbulentos, repletos de obstáculos y seguramente cada vez más violentos. Y esto lo decimos porque, como también hemos dicho en más de una oportunidad, estamos viviendo en una guerra 3.0. Entre dos grandes bloques, si se quiere, y sus proxies. No advertirlo y comprenderlo puede convertirse en algo mucho más peligroso, que es ignorarlo. Porque lo esencial es invisible a los ojos. A paso de hombres ciclos anuncian ciclones e ideas como capas tectónicas se sobreponen en la gran aldea. Pase y vea contradicciones, volverse una usina de héroes y heroínas de la prole. Ahí va Tupac Amaru dándole guerra infinita al sacro rey de España, aun siendo educado por jesuitas, por las mismas mañas libertarias que un tal Miranda le encargó a Bolívar, nacidas de logias en Bretaña. Vea, así de extrañas esta tierra de glaciares y ritos chamanes, ambientando selvas tropicales entre los caimanes, donde hombres se hacen inmortales en la muerte como Allende o en la vida como Chávez, mandando al carajo a los planes de quien nos trajo miserias y muerte en nombre de la paz y del trabajo. Vea usted delante la larga marcha de gigantes que alzando la voz evidenció el desfile de elefantes tras tu espalda, aunque la amarga espada del tirano les traiga miseria muerta a las manos como a Belgrano. Y millones de ejemplos hay, como Arbolito, el hombre se hizo un mito al grito del último Zapucay, o aquel Black Star Line que a Garvey eternizaría, prometiendo a obreros bananeros volver a Etiopía, muerto a sangre fría por la ambición de compañías a las que un negro pensante de muy poco les servía, como Malcolm X, Luther King o el Lobo Gaitán. De Juana Zurduya las comunas de Manu Beltrán, donde andarán las que hacen de la lucha todo un arte, como Eva Duarte. Adelante, marcha de gigantes.
10:25, comenzamos este programa número 39 de Marcha de Gigantes, aquí emitiendo desde el estudio Emilio Oscamaita Curi en Comunidad Ferroviaria. Como siempre, hasta las 12 del mediodía, haciéndoles compañía y contándoles algunos de los hechos que ha dejado marcada a fuego la semana que acabamos de pasar. Mirando Cerdá Campano, Delfina Venece, ¿cómo dicen que les va? Buen día, con lo último. Con lo último. Sin ser Isidio al aire. ¿Será el último de Marcha de Gigantes? No sé, el otro día nos estábamos preguntando lo mismo. Lo estábamos debatiendo. No. Con Delphi y Mati estuve charlando el otro día. Ya está, porque para que hoy sea el último ya tendríamos que haber anunciado que era el último. No puede ser el último así, sin previo aviso. Nadie se despide sin previo aviso. O sea que vos vas a conducir el último Buen programa día. de Marcha de Gigantes. Y con Mati Marchi estamos. Perfecto. Vamos a hacer. Chicos. Excelente. Y Morena en la producción. Claro, obvio. Qué bien. Y Mal en los controles. More ya está puteando de que tiene que venir la semana que viene. Pero, Vamos a hacer el- pero si aparte- así está en la agenda. O Pero sea, técnicamente aparte- la programación termina el sábado que viene. ¿Por qué te vas a quejar? El típico balance 20 del año. Lo hacemos Perfecto, siempre. Todas las perfecto. temporadas hay que Me hacerlo. encanta. Bueno, nosotros no vamos a estar. Sí, van a pero estar. vamos a estar a la del otro distancia. lado. De alguna forma escuchando. van a estar. No. Ah, van a o estar sea, vos querés presentes. que... Claro. Después vemos cómo. Te van a hacer laburar. Hay IA, hay Yo todo. ya No, pará. Yo ya sabía que tenía que laburar, la editorial la voy a hacer igual, pero te van a Mirá, hacer a mí, laburar. yo soy la última que se entera de las cosas. Tenemos un acá. grupo Bueno. sin voz. Claro. Estamos todos menos vos. Escuchen. Todo el chat, todo. Está Tamir y Mila. No, yo acá voy a hacer algún reparo. Yo el viernes a la noche tengo un cumpleaños. Voy a estar meneando las cachas hasta las 5 de la mañana porque mi mamá cumple 60 años. No, pero yo te dije, es todo previo. No, acá... Pero previo tiene que ser. Ok. Es todo previo. No, ese sábado vos dormí tranquila. no. Ok. hay que hacer cosas porque acá hay una previas. que se ausentó 2 días porque No, estuvo de joda sí, y ni obvio. siquiera apareció por el chat. O sea, digo, No. si vamos, eso es cierto. No, es verdad. La pinchábamos, le decíamos, Delfina, ¿estás ahí? ¿Estás No. del otro lado? No. No, No estaba estaba ahí. del otro lado. Después lo escuché tu programa por repetir la editorial de Nico. Pero no, es más, la escuché más de una vez, la editorial de Nico. Pero no estuve presente. Bueno, en vivo. ok, no, está bien. Yo el sábado de la mañana no voy a estar presente. Después La gente del podemos- chat quiere o que no quiere que haya último programa de Marcha de Gigantes el sábado que viene. Yo creo que eso lo define. Si el chat quiere, hacemos el último. Si todos dicen, nah, ya va a estar revaluaciones, bueno, ni lo voy a escuchar. y que- El chat la semana pasada quería pelea entre Mir y yo. Y bueno, Lo que la gente quiere hay que el dárselo. público No, sabe no, lo que no. quiere. Sí. Todo Sí. bien con lo que quieran. ¿Quieren del que otro lado. Estados Unidos intervenga a Algunas Corea cosas- del Sur? ¿Sí o no? Es una buena pregunta. ¿No funciona un poco así la política? Para Para algunos. Para algunos, sí, puede ser. Amigas, amigos, amigues, hoy sorteamos una pizza de pizzería popular. Sí. No se pueden perder esa pizza porque es muy rica. ¿Cómo tienen que hacer para ello? Se tienen que meter en www.revistatrinchera.com/comunidad y suscribirse si no lo están, o si ya están suscriptos, ya están participando por este sorteo, al igual que muchísimos otros que se hacen durante la semana, más de 30 sorteos a lo largo del mes en la programación de la radio, de todo, desde comida, cosas para ropa. Ropa Bebidas, para tomar, sí. bermucitos. Eventos. Sí, eventos, estamos gestionando, viendo a ver si podemos conseguir hamburguesas en algún momento. Juguetes. Hay hamburguesas. Hay un Está Gule. está Ah, Gule. es verdad, hay hamburguesas. Está Felma, tremendas. No, y además, el viernes que viene tenemos el El sorteo. sorteo. De la rifa. Así que compren rifas. Es verdad. Cómprenle rifas a Marcha la de Gigantes. la semana pasada nos olvidamos de decirlo. acá en el Cómprenle rifas a Marcha de Gigantes. rifa de 2.000 pesitos cada una. Participan, hay más de 14 premios para ese día nada más. Además de todos los que ya hay, Más, creo que hay como 20. ese día va a haber mucho sorteo. ¿Lo van a sortear en 526 o en Doblan? Hacemos un especial de cierre de año. ¿En Doblan? Hacemos un especial de cierre de año Los todos dos juntos. programas. Bien. Bueno, Primicia. van a tener en el especial de cierre de año el sorteo de estos más de 20 premios, además de los que ya están de los sorteos de la comunidad. ¿Por qué te reís? Porque no se puede hacer un chiste, porque realmente ahora en el chat hay una encuesta que dice: ¿querés que Estados Unidos intervenga a Corea del Sur o no? Bueno,
No, Vamos. de última se va a hacer Pero- un quilombo Corea del Sur que lo resuelva pero que solo. Estados Unidos intervenga Ya lo Corea viene del Sur. Ya está intervenido. Ya Ya está intervenida. ¿Te parece bien que siga interviniendo? Que siga teniendo 30.000 bases militares en Corea del Sur. Claro, Corea del Sur es como una gran base militar de los Claro. norteamericanos. Es como Editen, Israel. editen la pregunta. Claro. La pregunta es capciosa. Sí. Para que respondan, no, ya está intervenido. A ver si saben o no saben de qué Claro, vamos a pero estar hablando hoy. tendría que Los tener es- la opción de poder Los comentar. estamos para Bueno, eso. comenten en el chat. Los estamos poniendo a prueba. Arre que les estamos diciendo la respuesta igual. Basta, es malísimo esto, no funciona. Si quieren así, saber más, chicos. quédense, que hoy vamos a estar hablando de eso. Sí, vamos a estar hablando de eso exactamente porque, como decíamos en la editorial, una cosa inentendible la No. que pasó. Por lo menos si lo leemos desde donde lo tomaron la mayoría de los medios de comunicación como una cuestión interna. Claro. No se entiende. Si es como una cuestión interna meramente no se entiende, más allá de que el presidente Jun tenga mala popularidad o mala intención o lo que fuere de votos y qué sé yo. La realidad es que eso no justifica bajo ningún concepto en ningún lugar del mundo una ley marcial porque tenés un Congreso que es opositor. La verdad, no funcionan así las democracias y eso también rompe un mito, rompe un poco con el mito de que Corea del Sur o la República de Corea, como se llama formalmente, era una democracia emblemática, ejemplo para el mundo, bla, bla, bla. Bueno, va a ser uno de los temas que vamos a estar abordando en el día de la fecha. Como siempre, vamos a arrancar escuchando algo de música. No sé qué pusieron en pauta en esta vez. ¿Viejas locas? ¿Vamos con viejas locas? Bueno, vamos a escuchar algo de viejas locas. A la vuelta nos metemos ya en el primero, no en el primero de los temas, vamos a arrancar ya después de la música. 10:35 pasaditas en la República Argentina, algunas breves antes de meternos en el primero de los temas para analizar en el día de la fecha. ¿Con qué vamos? Por acá, con la respuesta que tuvo, bueno, siempre pasa lo mismo, termina Marcha de Gigante los sábados y pasa algo. Sí. Estamos Después. podridos. Mundo, estamos podridos de que nos pase Siempre, eso. los fines de semana pasan cosas. En este caso fue Donald Trump que se levantó el sábado pasado con ganas de atacar a la discusión, al debate sobre la desdolarización que empieza a tener los BRICS. Acá lo hemos charlado en reiteradas ocasiones, más que nada después de lo que fue la cumbre y la declaración de Kazán, donde se empieza a hacer más sólida, ¿no?, la propuesta de salirse del comercio exterior por fuera del dólar como única moneda de cambio. Bueno, salió Donald Trump al cruce en su red social propia que tiene Truth, que recuerden que es la que creó después de que lo saquen de Twitter. Bueno, salió a decir que no se atrevan los países a salirse del dólar. Dijo que le enfrentarán estos países aranceles del 100% y deben esperar decir adiós a la venta maravillosa economía de Estados Unidos. Pueden ir a buscar a otro tonto, dijo Trump en sus redes sociales, principalmente apuntando obviamente a Rusia, a China, pero bueno, en el grupo quedó también pegado Brasil, India, Sudáfrica, Egipto, etcétera, etcétera, los países nuevos que se han sumado al BRICS. Así que bueno, se suma Trump, próximo a asumir como presidente, a la discusión sobre la posible desdolarización del comercio exterior. Único presidente además que estaba reconociendo que había países que estaban avanzando hacia la desdolarización. Ya cuando alguien tiene que hablar de algo es porque efectivamente es un problema. Y amenazar con que no lo hagan. Y ya sabemos lo que es Estados Unidos amenazando además. Cuando llegas a ese punto es porque efectivamente es un problema. En el que, o algo que se está convirtiendo efectivamente en un problema. Mir. Brasil, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que vendría a ser como nuestro INDEC, publicó un documento que se llama Síntesis de Indicadores Sociales del 2024, donde plantea que Lula registró algunos números históricos, sobre todo en lo que tiene que ver con baja de la pobreza y crecimiento económico, con una suba del Producto Bruto Interno del 0,9%, pero el dato más interesante para mí tiene que ver con el de la reducción de la pobreza. Entre 2022 y 2023, 8,7 millones de personas salieron de la pobreza, esto entendiendo lo que cobran los brasileños o cuál es el salario mínimo por día. Un hito es la pobreza más baja registrada desde el año 2012 en Brasil, mientras esto se publicaba, un Milei que asistía a la cumbre del Mercosur de Montevideo decía, bueno, estas recetas no sirven. Bardeó bastante a Lula, particularmente en la cumbre del Mercosur. Bueno,
Acá en Argentina, por el contrario, en los primeros 6 meses de gobierno, porque es la estadística que tenemos hasta ahora, la pobreza aumentó casi 6 millones, o alcanzó a 6 millones de personas en Argentina, lo cual hace que más del 50% de la población sea pobre, así que bueno, quizás Milei debería revisar cuáles son las medidas que no están funcionando. Una última también fue esta semana y en relación a declaraciones de Donald Trump y a políticas que vienen implementando tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea de sancionar a empresas chinas, sancionar a empresas rusas. Bueno, los chinos parece que se cansaron. Esta semana que pasó, la República Popular China salió públicamente a anunciar que se iba a prohibir la exportación a Estados Unidos de algunos minerales importantes para la industria, sobre todo militar y las tecnológicas, como el galio, el germanio, el antimonio y otros materiales claves para estas industrias. Esto lo dijo el embajador chino, se pronunció, el embajador chino en Estados Unidos, si no me equivoco, se pronunció, y este cruce entre norteamericanos y chinos se da precisamente por las sanciones que había implementado el país del norte de América contra 140 compañías chinas en un listado que salieron de entidades con accesos restringidos a la compra de materiales. Todo esto fue publicado y difundido hace algunos días, el 3 de diciembre, si no me equivoco, que fue miércoles. El martes de esta semana. Hay que ver qué va a pasar con muchas de estas cosas. Siempre decimos y tratamos de analizar por qué las amenazas de Trump muchas veces quedan en cosas que son así al aire. China con algunos movimientos como estos puede generarle grandes problemas, sobre todo a las industrias norteamericanas, por lo cual es un juego de tensiones entre, en realidad, lo que se dice públicamente, o lo que dicen los norteamericanos, sea Biden o sea Trump, públicamente, y lo que después efectivamente puede llevarse a la práctica. ¿Y cuál es la respuesta china? Bueno, acá hubo una respuesta china después de un montón de sanciones, de bravatas tiradas en los medios de comunicación y demás de parte de Estados Unidos hacia el país asiático. Parece que los chinos se cansaron y empezaron a jugar con algunos de los elementos que tienen a la mano, o algunas de las herramientas que tienen a la mano, para tratar de decirle, bueno, hasta acá, mi amigo, hay un límite. Dicho esto, hacemos una rondita más. Los acribillé, las acribillé. No, vamos con una rondita más, porque, bueno, hoy vamos a hablar bastante de Siria y puede que volvamos a escuchar medio los discursos similares a lo que hemos escuchado en su momento con Afganistán, ¿no? Que, por lo menos por la parte de la protección de los derechos internacionales, de los humanos y de las mujeres, que empiezan a importar cuando empieza a importar las ganas que tenga Occidente de intervenir en algún país. Por ejemplo, lo digo esto porque de Afganistán se borró del mapa, ¿no? Luego de que Estados Unidos abandonó sus fuerzas militares de esas tierras, y luego de lo que fue Trump 1. Administración Trump 1. Claro, Administración Trump 1. Luego de eso hubo todo un proceso de nuevo ataque conservador en Afganistán, y bueno, fuimos viendo como progresivamente distintas medidas que apuntaban a recortarle derechos a las mujeres verdaderamente. En este caso, ¿qué pasó? Bueno, el otro día Ayatollah Akhundzada, que es el que ahora es líder supremo de Afganistán, decretó que las mujeres no pueden asistir más a instituciones educativas superiores y secundarias en el ámbito médico. Ya hemos visto que se las había vetado de las universidades, ahora no se las deja estudiar en el ámbito de la salud. ¿Qué pasa? Bueno, Médicos Sin Fronteras, la organización internacional humanitaria, salió a condenar esto, más allá de porque significa un cercenamiento a los derechos de las mujeres, sino porque pone en riesgo el sistema de salud total de Afganistán. Digamos, el 50% del personal médico de Afganistán son mujeres.
Lo mismo incluso dentro de Médicos Sin Frontera, lo cual eliminar a toda la posibilidad de mujeres de asistir en el sistema de salud, bueno, genera una problemática humanitaria para el propio país. Lo que estamos viendo, bueno, es esto que digo, ¿no? También, no solamente el ataque que están sufriendo las mujeres en Afganistán, sino también el silencio atronador de Occidente, luego que le deja de importar un país cuando sale del radar de sus objetivos, ¿no? El 5 de diciembre se conoció un informe de un comité de la ONU contra la desaparición forzada que menciona la presencia de 20.000 cuerpos guardados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, un informe que el gobierno de Colombia rechazó categóricamente, diciendo que bueno, son infundadas o son infundados los argumentos o las razones por las cuales el informe plantea que puede haber 20.000 cuerpos en un hangar del aeropuerto. Básicamente lo que se está planteando es que no hay explicaciones claras y precisas sobre el origen de esta información, que no solo no tiene respaldo, sino que también compromete de alguna manera la rigurosidad y credibilidad de este órgano especializado de Naciones Unidas. Así que veremos cómo avanza esta situación, sobre todo porque bueno, algunos organismos de derechos humanos en Colombia también están exigiendo que se esclarezca esta cuestión. Antes de ir a escuchar algo de música, ¿qué? Sí, vamos a ir a escuchar algo de música. Antes de escuchar algo de música, recomendarles lo que cambia en Medio Oriente, último artículo publicado por Thierry Meyssan, el director del portal Red Voltaire, sobre precisamente lo que está sucediendo en los distintos conflictos que está habiendo en Asia Occidental, pero fundamentalmente lo que está sucediendo en Siria. Escuchamos algo de música, llega Vicentico, ¿no? ¿Y qué llega? ¿Qué llega? ¿Qué llega? La conga. Bueno, vamos a escuchar la conga. Diez y 10:49, casi 10:50 en la República Argentina. Nos metemos en uno de los temas que hemos venido siguiendo con cierta sorpresa. Creo que hasta los propios surcoreanos dejó atónito la decisión de el presidente. Su propio partido, creo que sí, creo que todo el mundo se quedó sorprendido. Yoon Suk Yeol, presidente de Corea del Sur o de la República de Corea, el 3 de diciembre, para ser más precisos, a las 22:25 hora de Seúl, inició lo que sería una alocución imprevista para toda la dirigencia política de su país, donde anunció que la República de Corea estaba amenazada por comunistas de Corea del Norte y por facciones anti-Estado pro-nortes que socavaban la democracia de ese país y su orden constitucional. Y a raíz de eso decreta la ley marcial, de la que después, durante un lapso de 6 horas, se estuvo hablando muchísimo. 6 horas y en realidad un poquito más porque siguieron las repercusiones después de eso, pero donde quedaron todos sorprendidos, no entendía nadie nada de qué estaba pasando. A ver, la imagen del presidente surcoreano desde hace mucho tiempo viene cayendo por problemas económicos, financieros y demás. No vienen encontrándole la vuelta a cómo resolver un problema político, económico del país. Y desde que se dieron las últimas elecciones, está en minoría en el Congreso. El Congreso del país es de mayoría opositora al partido del presidente actual. Eso desencadenó en que desde el oficialismo, desde el Ejecutivo, intentaran hacer todas las artimañas posibles para deslegitimar o poder boicotear al Parlamento, y desde el Parlamento o de la oposición hicieron lo propio para tratar de deslegitimar o evitar que el presidente pueda hacer lo que quisiera desde el Ejecutivo. Dicho eso, unos y otros se acusaron mutuamente de que eran pro Corea del Norte. Ese argumento lo usaron todos hasta que
llegado el punto de este diciembre de este 2024, al presidente, como se vio medio acorralado, se le ocurrió la idea de decir, bueno, hagamos un autogolpe. Sorprendió a todo el mundo, incluso hasta los propios surcoreanos, que, hay que decirlo, muy rápidamente salieron a las calles a protestar respecto de lo que estaba sucediendo. Esto claramente tiene que ver con la imagen negativa que tiene el presidente surcoreano, donde incluso se llegaron a generar enfrentamientos entre fuerzas militares y civiles. No pasó a mayores, pero durante un lapso de 6-7 horas hubo una tensión sorprendente en esa república. Sí, unas fuerzas armadas, que habían ocupado la legislatura, el parlamento, para impedir la entrada de los legisladores y así que no puedan votar contra esta ley marcial. Bueno, finalmente los diputados pudieron acceder al parlamento, votaron en contra de la ley marcial, una ley que, necesitaba solamente mayoría simple para ser rechazada, es decir, la mitad más uno, pero 190 de los 300 diputados con acta lograron derogar esta ley. Y la realidad es que, a pesar de que inicialmente el presidente y algunos de sus aliados en el ejército habían rechazado la decisión del Poder Legislativo, bueno, hicieron que este Jun termine reculando un poco. La correlación de fuerzas hizo que termine reculando, porque la realidad es que, ni la oposición, ni su propio partido, ni los Estados Unidos salieron a bancarlo. Nadie salió a bancarlo. Igual vale aclarar también que Estados Unidos esperó su tiempito, ¿no? Con prudencia observó lo que estaba pasando en Corea del Sur, dijo, me tomo 5 o 6 horitas para rechazar, en este caso, la posición que terminó tomando. Pensamos que Estados Unidos mira, yo creo que vamos a coincidir todos, si calaba y bancaba junta militar. Si salía bien, salía bien. Sí, sale bien. Porque realmente lo que quiere Estados Unidos es que Corea del Sur tenga la estabilidad y mantenga las 30.000 bases militares que tiene ahí para mantener amenazado a Corea del Norte, a la República Popular Democrática de Corea. No me importa si es Kim Jong, si es Jun Sung-koo u otro, el coreano que esté a cargo, si es una junta militar, si es una democracia o no. Igualmente se ha encargado Estados Unidos de levantar a Corea del Sur durante todo este tiempo como una de las mejores democracias que hay en el mundo. Incluso en algunos rankings queda por encima de algunas democracias europeas, ¿no? Lo ponen como, por ejemplo, The Economist pone a Corea como en el puesto número 22 de 167 países. Como la mejor democracia. Como de mejores democracias. Sí. Fuerte, ¿no? Porque si pasás de ser la mejor democracia a clavar una ley marcial porque el Congreso no te está aprobando cosas, supuestamente, bueno, bastante en duda esos niveles. Lo que sí es real es que, le sumo a lo que decía Nico con respecto a la crisis económica y financiera, también atravesando una crisis, además de política, una crisis por los niveles de corrupción que viene manteniendo y por el nivel de lobby que tiene Corea del Sur con las grandes empresas, muchas de ellas conocidas a nivel internacional, ¿no? Samsung, por ejemplo. Y que, tienen transferencia no me sale el nombre, de influencias, ¿no? Desde el gobierno con estos sectores, lo que también fue desgastando la imagen, no solo del presidente, sino de la institución, de la democracia, si quiere, entre comillas, de Corea, lo que también termina llevando esto, ¿no? A esta reacción que se dio en las calles, y me parece no menor, también como para graficar este escenario, que algunas de las medidas que estaban en carpeta, que el Congreso no le estaba dejando pasar al presidente surcoreano, tenían que ver, por ejemplo, con más apoyo directo a Ucrania a través de Estados Unidos, a pedido de la OTAN. Todo es un hilo conductor. Ucrania es un hilo conductor para entender todos los conflictos, me parece hoy, básicamente. También, le quería reducir impuestos corporativos, no le estaba permitiendo la Asamblea continuar con eso, y reformar el Sistema Nacional de Pensiones. Temas que son casi universales, podemos decir, en términos de cuál es la agenda que te marca Occidente si querés tener un país próspero y bien democrático. No le estaban dejando pasar estos proyectos, clava ley marcial, como decíamos, con intereses más extranjeros que internos, si tenemos una lectura, que no sea la primera que hacemos a simple vista. Hay que recordar que el partido al que pertenece Jun es el Partido Conservador,
Partido del Poder Popular, así se llama. Llegó al poder en mayo del 2022, este presidente, pero a partir de junio de este año tiene un Congreso en oposición. Y no es la primera vez que intentan destituir desde la oposición a distintos funcionarios. Ya hubo 22 intentos o mociones para destituir a algunos de sus ministros, y a partir de junio de este año hubo 10 más. O sea, estamos hablando de una batalla sin trincheras, digamos. En todos los ámbitos hay una batalla entre estos dos, entre el oficialismo y la oposición. O en este caso, desde junio de este año, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Capaz que en Argentina el Legislativo tendría que aprender, ¿no? No, y después hay que ver qué pasa con este señor. Claro. Porque él tiene mandato hasta el 2027. Claro. El problema es que, con este antecedente, que esta situación parece inevitable que sufra un impeachment. Sobre todo porque los diputados hoy dicen, hay 190 diputados que votaron en contra de esta ley marcial. Bueno, estos 190 podrían tranquilamente votar un impeachment. O sea, hay una suficiente cantidad de legisladores opositores para lograr la destitución. Está bien, la destitución requiere 200, ¿no? 200 de 300, o sea, ahí necesitas 2/3 de la Cámara, pero si ya 190 te desaprobaron una ley marcial, con el descontento que hay aparte, a nivel popular, de la gente que salió a movilizarse, me parece que es altamente probable. No, y además que Corea del Sur tampoco es que tiene una tradición de terminar mandatos, ¿no? Están esos países, lo hemos hablado mucho en el caso de Perú, pero bueno, Corea del Sur, solo el presidente anterior, Moon Jae-in, fue el único que pudo completar su mandato con normalidad, sin ser depuesto, encarcelado o asesinado. El resto sufrió algunas de estas 3 consecuencias. Terrible lo que pasa en los sistemas parlamentarios. Y bueno, no sería una super novedad para Corea tener un presidente con juicio político. Porque quizás para Argentina es como, por medio de vuelta de democracia para acá, casi todos intentan terminar su mandato. Casi todos. Pero es como más normal. En otros países hay una normalidad en deponer, por ejemplo, presidentes cuando toman medidas como esta, ¿no? Como pasó en Perú, donde hace 2 años exactamente derrocaban a Pedro Castillo Terrones, hoy encarcelado. Terrones, hoy encarcelado y usurpado de sus funciones por quien era su segunda, Dina Boluarte, de la cual ya hemos hablado en más de una ocasión. 11 de la mañana, tanda, y arrancamos la segunda hora. 11:03 en la República Argentina, comenzamos la segunda hora de programa. Recuerden, se pueden suscribir y ser parte de la comunidad y participar de un montón de sorteos que hacemos durante toda la semana. Ingresan en www.revistatrinchera.com/comunidad. Ahí se pueden suscribir y ayudarnos a seguir construyendo una voz distinta, no en el éter solamente, sino también en las redes y en los análisis y las miradas que podemos proyectar. Dicho esto, nos vamos a meter en uno de los temas centrales de esta semana, que fue el recrudecimiento, la renovación del conflicto en Siria, de la guerra en Siria. Decíamos en la editorial, es un escenario muy complejo de analizar lo que sucede particularmente en Siria. Y precisamente como es una especialista en la materia, nos pareció que era muy buena oportunidad para poder charlar con Tamara Lali, que además de ser politóloga, es colega, periodista y está especializada en Asia Occidental o Medio Oriente. Tamara, muy buenos días. Nicolás, Delfina y Miranda de este lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, gracias por estos minutos y por ayudarnos a entender un poquito mejor algo que no es nuevo. Lo decíamos recién, hace más de una década comenzó esta guerra, que si bien en el 2020 tuvo una suerte de impas, o por lo menos eso en los papeles con el acuerdo de Astana,
la cuestión es que viene desde hace bastante tiempo. ¿Cuáles serían a tu entender, cuáles serían los 3, 4 puntos que hay que entender que son claves para poder comprender qué es lo que está pasando hoy? Bueno, en su momento, en el 2011, se dio en llamarse la Primavera Árabe. Los medios la llamaron la Primavera Árabe, lo que pasaba en el norte de África y en Siria. Ahora es como un otoño, ¿no? Como volver a empezar nuevamente y lo que tratan de corregir lo que estaba mal con el inicio de lo que se llamó Primavera Árabe. En su momento lo llamaron guerra civil, que a lo largo de los años nos dimos cuenta que no fue una guerra civil, sino que es una guerra planetaria plantada en Siria, donde participan 80 países a través de ciudadanos de esos países o a través de grupos armados, financiados, armados, entrenados por grandes potencias. Esto es un elemento muy importante para entender. El otro elemento importante para también entender es que Siria hasta el 2011 era un país autosuficiente en materia alimentaria y energética, un país pequeño en superficie, pero con una potencia económica muy importante. Alepo, la segunda ciudad de Siria y la primera industrial en todo el Medio Oriente estoy hablando, exportaba sus industrias a todas partes del mundo, incluida Europa. Entonces, esto es importante tenerlo también en cuenta, como también tener en cuenta que era un estado de bienestar donde la educación, la salud gratuita, totalmente gratuita, a cualquier ciudadano del mundo que ingrese a Siria, no se le pide documentos para entrar a los hospitales, por ejemplo, y la educación de jardín a la universidad, terminada la universidad, incluidos los libros y los uniformes, eran totalmente gratuitos. Con lo cual, esto se venía dando en Siria de una forma natural durante décadas. Por supuesto, con algunas cosas que corregir en Siria. La participación política no era tal de todos los partidos que hay en Siria, sino que había un partido único, que era el que dominaba el espacio político, fundamentalmente, y los países importantes de la región lo asociaban con una etnia religiosa que tampoco es tal. O sea, si uno va al centro de la cuestión, no es tan así. Estos son elementos como para tener en cuenta. Entonces, cuando se levantan, supuestamente se levantan, no, que no fue un levantamiento, contra el gobierno de Siria, entonces te decían que el gobierno era una sola línea religiosa, que eran los alawitas, asociados a los chiitas de Irán, y que tenían que ver con ese eje del mal, como lo llamó en su momento Bush, la resistencia libanesa, Irán, Siria, bueno, hoy la resistencia también en Irak. Entonces, como que esa era una línea como para trazar y era el enemigo de Occidente. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Destruir esto, porque realmente eran una potencia importante en toda la región, todos estos juntos. ¿Contra quién? Contra el Estado de Israel, que es el niño bonito de Estados Unidos y de la Unión Europea. Entonces había que destruir esto de la mejor forma. ¿Y cuál era la mejor forma? Era dividir a estos países, hacer procesos de secesionistas, meter la cuestión religiosa como un elemento central de la conflictividad, y así comenzó. Entonces, a vos te decía que era una guerra civil de los chiitas contra los sunitas, o los sunitas contra los alawitas, que había que destruir al Estado sirio, que era una dictadura, y esto comenzó a demonizarse a través de los medios de comunicación, que han hecho un trabajo a lo largo de estos 13 años sin igual. Si hay fake news en el mundo donde se han implementado, es en Siria. Si uno ve cómo se llegó a planteos ridículos muchas veces,
Por ejemplo, manifestaciones que no eran tal, ciudades que caían y que no eran tal, que es lo mismo que está pasando hoy en día. Hoy en día, bueno, para retomar lo que está pasando hoy, ustedes saben que a lo largo de los años, donde comenzó, cuando entró la Federación Rusa con su aviación a defender a Siria a pedido del gobierno de Siria, esto hay que tenerlo en cuenta, lo que comenzó es que Siria comenzó a recuperar parte del territorio tomado por estos grupos radicalizados. Estos grupos radicalizados con una ideología wahhabí, una ideología tekfirista, o sea, tekfir viene de la palabra árabe que significa hereje. Todo aquel que no sigue su lineamiento al pie de la letra es hereje. Y esto no tiene nada que ver con el Islam, lo aclaro porque siempre hay que tenerlo en cuenta. No tiene nada que ver con el Islam. Esto es una desviación, como muchos se desvían, como el sionismo se ha desviado del judaísmo, el wahhabismo se ha desviado del Islam. No tiene nada que ver, porque en el Islam no se habla de matar gente porque no tienen tu misma línea política o ideológica. Entonces, estos grupos con distintas afiliaciones, pero en definitiva el grueso, o sea, el núcleo es Al-Qaeda. Frente al Nusra, que es lo que hoy estamos viendo, que invadieron Alepo, la ciudad de Hama, que hoy tienen otro nombre, se llama Hayat Tahrir al-Sham. ¿Por qué? Porque Frente al Nusra es una organización catalogada por Estados Unidos, por Naciones Unidas, por Europa, como una organización terrorista. Y el jefe de esa organización, Golani o Yolani, también para ellos bueno, para todo el mundo en realidad, es un personaje terrorista. Bueno, le cambiaron el nombre, es como que lo mandaron a un spa, gente. Sí, hicieron un lavadito de cara. Hizo un lavado de cara, le cortaron la barbita, le pusieron un traje al estilo Zelensky de Ucrania, así traje militar, ¿no? Con esa capa o con esa túnica blanca. Le cambiaron, o sea, lo hicieron un poco más civilizado occidental, digamos, una cosa así. Y lo presentaron al mundo, de que viene a liberar a Siria. ¿Con cuántos vienen a liberar a Siria? Entraron en esta oportunidad 500.000 de personas, 500.000 personas. ¿De dónde vinieron? ¿Cuál es el grueso? Vienen de Afganistán, vienen de Azerbaiyán, vienen de Uzbekistán, vienen de los uigures de China, chechenos. Esos son los que vinieron a Siria a liberar a Siria. Es una cosa muy, muy para tener en cuenta. Y esos son los que vienen a liberarla y a democratizar Siria. Frente a esto, más de la mitad de la población siria se tuvo que desplazar desde aquel momento y hoy más que nunca. Alepinos, porque ingresaron a Alepo y tomaron Alepo, los que pudieron irse se fueron a Tartus, a la zona costera donde ahí hay una base militar rusa, una base naval rusa. Ahí se fueron muchos. De Homs, que es una ciudad que abarca desde el este hasta el oeste, toda la zona de Siria, o sea, corta Siria por la mitad. Si llegan a tomar Homs, y es un quiebre importante para Siria. Tamara, te pregunto esto porque, digamos, en estos días, si no me equivoco, desde la Cancillería iraní, una de las cosas que salieron a decir era que estaban detrás de todo este armado, de toda esta nueva oleada, tanto los norteamericanos como los israelíes, el sionismo y los norteamericanos involucrados. Y algunos analistas internacionales, como Pepe Escobar, por ejemplo, menciona que también están involucrados otros actores que tienen otros intereses, como por ejemplo Qatar, y lo ponía y Erdogan, que sabemos que ha tenido un rol preponderante desde el inicio, en este caso, pero que ahora tiene el agravante que es parte asociada de los BRICS, junto con Irán y con Rusia, dos actores que son claves para entender por qué se había sostenido Siria, por qué se había logrado repeler medianamente por el apoyo que había tenido sobre todo de Rusia, que de hecho andan circulando también en estos momentos también helicópteros rusos volando en distintas ciudades y ayudando al ejército sirio. Digamos, se mezclan y se entremezclan un montón de intereses cruzados
no necesariamente de los sirios. Mira, es así. A lo largo de estos años se hicieron reuniones, encuentros en Astana, en Ginebra, en Doha. Hoy hay una reunión en Doha, en Qatar, sin la presencia de los sirios. O sea, quieren resolver el tema de los sirios sin los sirios. Y quiénes, todos actores internacionales. Y que tienen gran influencia en Siria y en el resto del Medio Oriente. En Qatar y Turquía han sido elementos imprescindibles para el inicio de lo que se llamó Primavera Árabe, no solamente en Siria, sino en Egipto, en Túnez, en toda esa zona, en Libia. Son los que han financiado estos grupos. Cuando hablo de estos grupos estoy hablando de Al-Qaeda, fundamentalmente, en sus distintas vertientes, en ISIS o Frente al-Nusra, y otros grupos que también pululan por ahí, ¿no? Pero estos son los más importantes. Qatar está atrás de esto y Turquía también está atrás de esto. Turquía fue la que entrenó a estos grupos antes del inicio de la guerra, en el 2011. Turquía es la que puso campos de refugiados, en realidad terminaron siendo campos de concentración, para los alepinos que tenían que escaparse. Todavía no se había iniciado la guerra en el 2011. Así que tiene mucho que ver todo el escenario internacional que está metido en el asunto. Israel es el elemento clave. Fíjense que el día 27 de noviembre pasado, ahora hace una semana, se declaró el alto el fuego en el sur del Líbano y en Beirut. El mismo día fue la avanzada de estos grupos desde Idlib hacia Alepo. El mismo día. Entonces no es casual. Tampoco es casual que estos grupos que tienen 45 años más o menos de vigencia desde que aparecieron en el 79 en Afganistán, nunca una sola bala, nunca un ataque, nunca un misil, nunca un cohete hacia el Estado de Israel, nunca. A pesar que la retórica de ellos es antisionismo, anti-Israel, ¿no? Pero defensa de la Palestina, defensa del Islam de Palestina, pero nunca han apoyado a los palestinos en estos 45 años de existencia de estos grupos. Con lo cual ahí uno se da cuenta. Máxime que Hillary Clinton había declarado en una entrevista que dio en la CNN de que ellos han creado Al-Qaeda y que después se les fue de las manos. Entonces ahí tenemos por qué existen esos grupos radicalizados en esa región. ¿Y qué es lo que hacen en esa región? Por supuesto que hay todos proyectos económicos atrás de todo esto. Está el gas. El gas es un elemento fundamental en la región. El petróleo y el gas que tiene Siria, fundamentalmente hoy en manos de Assad o en manos de los kurdos, donde se proclaman como una república independiente o autónoma de la administración central siria, es donde tiene todo el petróleo Siria y donde es robado por los americanos, adelante de los ojos de todo el mundo. O sea, no tienen vergüenza decir que nosotros estamos yendo con este petróleo hacia Irak. Lo llevan y después de ahí lo trasladan a Europa. Lo mismo pasa con los granos. Cuando yo decía que Siria era un país autosuficiente en materia alimentaria, porque tenía granos, depósitos de granos para 5 años. Para 5 años, siempre para adelante 5 años. Con lo cual no necesitaba importar alimentos y tampoco necesitaba importar energía. Al contrario, exportaba energía y alimentos. Entonces, Siria es un lugar clave, especialmente por una cuestión geográfica. También es un lugar muy importante porque es el cruce de todas, de todo, absolutamente todo. No solamente el pase de el gasoducto, que tiene que pasar cualquier gasoducto que viene del centro de Asia, que tiene que ir a Europa, tiene que pasar por Siria, fundamentalmente, o por el Líbano, porque tiene que cruzar para Europa. Y si no pasa por ahí, tiene que pasar por Israel. Entonces Israel lo que quiere es que pasen por ahí, ¿no? Que no pasen ni por Siria ni por el Líbano. Entonces, anular. Lo mismo que pasó hace, nada que ver esto, pero hace 4 años atrás hubo un ataque en el puerto de Beirut y quedó la mitad de Beirut destruida.
ese ataque que nunca se supo el por qué, se anuló el puerto de Beirut. Da la casualidad que a partir de ahí el puerto de Haifa pasa a ser el más importante. Entonces, ahí tenemos las distintas referencias económicas sobre el por qué esos ataques permanentemente a Siria y al Líbano, por supuesto, ¿no? Porque cuando atrás de Siria también va a estar el Líbano. El Líbano es como una esponja que todo lo que pase en Siria va a ser absorbido por Líbano. Hoy, por ejemplo, junto con los ataques de estos grupos terroristas, vamos a darle nombre propio, Israel bombardea nuevamente el cruce fronterizo entre Siria y el Líbano. Ayer Jordania cerró el cruce fronterizo entre Jordania y Siria. Siria queda totalmente aislada. Turquía está en el norte, entonces, y Turquía es el que provee a frente al Nusra o Hayat Tahrir al-Sham de todo. Fíjese que tienen drones y aviones no tripulados, industria ucraniana, estos grupos. Sí, justo un paréntesis, justo recién decíamos, hoy parece que los conflictos están todos circunscriptos a Ucrania. O hay una relación, incluso lo charlábamos recién, parte del problema en Corea del Sur también tenía que ver con una cuestión de si enviaban más armas o dinero a Ucrania para ayudarlo o no. Digamos, es como que, por lo menos es lo que intentamos. Acá en estos dos conflictos, tanto en Ucrania como en Siria, que son los dos depósitos de granos para toda esa región, está metida la OTAN, en forma directa o en forma indirecta. En el caso de Siria es en forma indirecta, porque a través de estos grupos, porque esta guerra, que lleva casi 14 años, es una guerra por encargue. Es una guerra que han llevado adelante grupos radicalizados en nombre de Estados Unidos y de Israel. Qatar, Arabia Saudita, Jordania, todos los que operaron, Turquía, operan como vías de transmisión de estas grandes potencias y del Estado de Israel. Yo cuando decía que nunca hubo tantas fake news como en esta última semana, ustedes saben que hay una unidad especializada en el Estado de Israel que se llama la Unidad 8200, que fue atacada hace 2 meses atrás por la organización Hezbollah, la resistencia libanesa. Esa unidad, la 8200, es la que fabrica la mayor cantidad de fake news en el mundo. Ha hecho ganar o ha hecho torcer las elecciones en 33 oportunidades en distintos lugares del mundo. Tamara, candidatos para las elecciones en países bananeros como el nuestro. Tamara, ¿qué tal? Miranda te saluda. Hacías un repaso recién muy interesante, muy claro también de las razones o de los intereses que están en juego, y yo quería preguntarte por el timing. Está claro que estas guerras son largas, que son una mezcla compleja de varios vectores y que en cierto punto se pueden controlar, pero que siempre de alguna manera tienen momentos de recrudecimiento. Pero ¿por qué ahora? ¿Sentís que hay algo que tiene que ver con una Rusia que está muy concentrada en Ucrania, Irán muy concentrado en cómo lidiar con este Trump 2.0 y Hezbollah también con el sufrimiento de los bombardeos y los asesinatos seriales por parte de Israel, que me parece que quizás dan un margen para pensar por qué ahora, por qué este tan buen timing? Mira, está muy buena esa pregunta. Tenemos a un Trump que está a punto de asumir. Trump está muy comprometido con la fortaleza del Estado de Israel. Pensemos que su yerno es uno de los jerarcas del Estado de Israel. Netanyahu, si uno se acuerda, no hace mucho, en Naciones Unidas mostró un mapa así, con una hojita, a dónde se iba a extender el Estado de Israel, y estaba Siria completamente. Si uno se acuerda solamente esto, hace una semana atrás, un poquito más, 2 semanas,
él le dijo a Bashar al-Assad que no juegue con Bashar al-Assad, el presidente sirio, que no juegue con fuego. Entonces, hay todos indicios y más. El 20 de diciembre de este mes, ahora, en pocos días, iba a caducar la ley César. La ley César es la ley de sanciones más importante que se haya aplicado sobre un Estado. Y lo dijo Trump, esto fue en la época del primer gobierno de Trump, en junio del 2020, cuando el Congreso americano, por unanimidad, establecen sanciones contra Siria, sanciones económicas, comerciales, empresariales, farmacéuticas, individuales. Cualquier persona que comercie, no solamente estados, organizaciones, comercio, empresas, personas que tenga contacto con Siria, iba a ser sancionada por Estados Unidos. Ahora iba a terminar el 20 de diciembre. Ahora se va a prolongar. Porque le habían dicho unos días antes, esto salió en Reuters, no es algo que uno se imagina. En Reuters salió hace una semana atrás diciendo de que hubo una reunión entre los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos donde le advirtieron al presidente sirio, a Bashar al-Assad, que si él cortaba relaciones con el Estado de Irán y con la resistencia libanesa, inmediatamente se levantaban las sanciones y se iban a poder empezar a la reconstrucción de Siria, que es un elemento importante. Siria está sin luz casi todo el día, no tiene granos para el pan. Siria está pasando en estos últimos 4 años, desde que se recrudeció las sanciones, desde la ley César, la peor etapa de su vida después de ser país independiente. Hay un 80% de pobreza en Siria, cuando antes del 2011 no llegaba al 10% la pobreza en Siria. Con lo cual, fíjense, en 13 años cómo se destruyó un país próspero, un país que iba a ser el nodo para todo el Medio Oriente de reparto de gas y de energía. Con lo cual, hay todas unas cuestiones que es un entramado muy difícil de entender. Yo entiendo que por ahí la gente no está muy acostumbrada a esto, pero está todo dado para que se destruya Siria. Es más, el norte de Siria, que hay 120 kilómetros del norte, tomado por Turquía desde hace años. El presidente Erdogan, el presidente de Turquía, quería hacer un encuentro con Bashar al-Assad. Y Bashar al-Assad le dijo que sí, ningún problema, al contrario, queremos tener buenas relaciones con nuestros vecinos. Pero primero que, desaloje el norte de Siria, que se vayan de Siria. Y eso no lo aceptó. Y cuando entraron la semana pasada los grupos radicalizados a Hayat Tahrir al-Sham, a Alepo, lo primero que hicieron es levantar la bandera turca en la fortaleza de Alepo, en la citadela. Sí, está claro, Tamara, está claro que hay juegos cruzados, intereses cruzados, no se pueden hacer lecturas simples respecto de lo que está pasando porque es complejísimo entenderlo. Incluso hasta en cuestiones culturales, religiosas, también más allá de que desde la prensa se haga foco en eso solamente o en una cuestión que sea interna, porque también hablan siempre de los rebeldes moderados, que de rebeldes de moderados no tienen nada. En absoluto. Discutiendo contra el poder central. Algo parecido con lo que hicieron con con la Libia de Gaddafi. Si bien hay matices y hay diferencias, me parece que son parte del mismo engranaje o de la misma campaña de destrucción de toda una región que además es cuna de civilizaciones. Yo, por una cuestión de tiempos, tampoco para abusar de tu generosidad, te agradecemos por estos minutos, por habernos ayudado a entender un poquitito mejor y a tener algunos elementos un poco más sustanciales de por qué pasan estas cosas. Y obviamente vamos a quedar atentos. Hoy justo es uno de los últimos programas del año, pero seguramente el año que viene vamos a seguir hablando del tema porque lamentablemente estas cosas no se resuelven de un día para el otro. No, en absoluto. Y pensar que en Palestina, en un año, cifras oficiales, hay más de 45.000 asesinados, mujeres y niños la mayoría. Todavía falta sacar muchos cuerpos debajo de los escombros. Gaza está totalmente arrasada.
hay una limpieza étnica que se está dando en una parte del mundo y no podemos quedarnos quietos y en silencio. No hay que ser cómplice de semejante masacre que se está dando. Lo mismo que pasó hace 70 años atrás, hoy tampoco nos podemos quedar callados. Así que, bueno, muchas gracias, chicos, por hacer visible todo esto. Gracias, Tamara. Un abrazo grande. Un abrazo. Que tengan un buen día. Charlábamos con Tamara Lali, politóloga y especialista en Medio Oriente. Extensa nota, pero más que necesaria para refrescar muchas de las cosas que no es que pasaron esta semana, sino que vienen pasando desde hace más de 10 años, desde 2011 por lo menos, y que efectivamente están destruyendo un país entero como Siria, con dos ciudades importantísimas como Damasco y Alepo, que son cuna de la civilización occidental, para hablar mal y pronto, y seguramente habrá muchos que puedan corregir o agregar muchos datos respecto de la importancia que tienen para la civilización o para la humanidad estas dos ciudades. Habrá que ver cómo sigue, qué pasa, qué rol empiezan a tener rusos e iraníes en esta ida y vuelta. Líbano. ¿Qué rol juega Líbano? Habrá que ver qué va pasando. Lo que sí es uno de los escenarios que se recrudece, como lo decía Tamara, ante incluso la imposibilidad del ente sionista de derribar o destruir a Hezbollah en el sur del Líbano, en el mismo momento en que se hace el alto al fuego, que no se está cumpliendo, que Israel no está cumpliendo, se lanza esta ofensiva sobre Siria. 11:30 pasadas en la República Argentina. Escuchamos algo de música y a la vuelta seguimos con la última media hora de este programa número 39 de Marcha de Gigantes. (11:35) en la República Argentina. Nos metemos en el próximo tema de análisis. Cumbre del Mercosur, Cumbre del chicos. Mercosur. Uy, qué tema, ¿eh? Milei y Lula se reencontraron por segunda vez en 2 semanas, 3 semanas. Qué chispa que hay ahí. Sí, es una relación. Me encanta esa relación. La relación que Lula... Sí, me Milei. encanta. Yo creo que Me encanta. Me encantan las caras de orto, Sí. que se bardeen todo el tiempo. Es un espectáculo que... Lástima que por lo después menos- votan, después van Bueno, todos pero después juntos. Lula va y sale como Heidi al lado de Macron. Pero sí, chicos. Bueno, pero pero eso- yo soy la primera en bardear a Lula. Es verdad. ¿Por qué? O sea, yo Esa estoy enojada foto. con ustedes que no lo terminan de bardear completamente. Mira, con Santi Peña están mejores amigos. Lula también. A mí ya me cansó un poco. Ahí estamos viendo la Bueno, foto está de bien. Javier Milei, Luis Lacalle Pou, Úrsula von der Leyen, Ujú. Lula da Silva y La medusa. Santiago Peña. Sí, bueno, la Úrsula medusa- von der Leyen porque se aprobó el Claro. acuerdo Unión Europea-Mercosur, el acuerdo técnico. No, ahora por supuesto pasa a revisión. Lo tiene que aprobar la Comisión Europea. La tienen que aprobar cada todos los legislatura, parlamentos. claro. Cada gobierno tiene que... Claro, desde ya. En el Parlamento Europeo, olvídate que lo aprueban. Porque Para, repasemos un poco primero qué es este acuerdo que lo vienen queriendo aprobar desde no sé, como 20 años. 20 así. años, pero con más firmeza desde 2019, que estaba como este Claro. acuerdo ya hecho, que diciendo, Después vino bueno, la pandemia, quedó medio relegado. Con la llegada de Lula da Silva para el gobierno de Brasil se reactiva. Lula con un interés muy importante, sobre todo por lo que puede significar para la producción de alimentos en Brasil. Este acuerdo, digo, no, para la producción de alimentos no, para los grandes empresarios, Claro. sobre todo, no, Lula está ahí tratando de hacer algunos acuerdos internos que le permitan, bueno, seguir teniendo gobernabilidad, legitimidad, y la realidad es que este acuerdo, bueno, Con la B de Güey. sí. Sí. Un acuerdo que lo que hace es, Exacto. para repasar un poco, es reducir aranceles para que el Mercosur exporte materia prima, más que nada alimentos. Básicamente. Y pues, de esa misma forma, digamos, con pocas barreras arancelarias, el Mercosur ingrese productos industrializados, un poco ratificando, digamos, la división internacional Libre del comercio. mundo. Libre comercio en el ámbito de ratificar, digamos, la primarización de la economía latinoamericana y depender
para siempre del ingreso de productos manufacturados europeos. Un poco ese es el proyecto, por eso también después están las disonancias de los que no quieren ratificar ese perfil en el Mercosur y por el otro lado quienes tienen una economía agrícola o productora de materia prima, como por ejemplo Francia y otros países que van a oponerse por parte de la Unión Europea. Bueno, que son las manifestaciones de productores agropecuarios de las cuales hemos hablado en más de una oportunidad. La semana pasada, sin ir más lejos, mientras sucedía la cumbre del Mercosur, estaban sucediendo movilizaciones en Polonia, en Francia, en Holanda. Y un dato también a tener en cuenta, más allá de que es materias primas desde América o desde el Mercosur hacia la Unión Europea y producto manufacturado de la Unión Europea hacia el Mercosur, una de las cosas que hay que marcar que hace a la diferencia es que la cantidad de materia prima que se manda de acá a la Unión Europea tiene cuota. Digamos, no es que podemos mandar todo lo que queramos. Hay una cuota que podemos mandar para allá de materias primas, sea de granos, de carne o de lo que fuere, no así de producto terminado para este lado. Sí, sería la zona, la mayor zona de libre comercio del planeta si se termina oficializando. Pero bueno, acá lo importante o lo trascendental va a ser lo que pase. Los países de acá, de nuestra región, están de acuerdo en líneas generales. Paraguay era el menos satisfecho, si se quiere. Pero el resto de los países, y así todo, Santiago Peña dijo que estaba entusiasmado con la posibilidad de que se apruebe. Acá igual lo cierto es que la calle Pou habló por todos, nadie hizo una referencia a la calle Pou como anfitrión, se refirió a la reunión en la que participó Ursula von der Leyen y dijo o resumió que Paraguay no estaba muy satisfecho pero entusiasmado, que el presidente Lula da Silva dijo que este era un día histórico y que Milei también subrayó la trascendencia y la importancia de este día, o sea, el día que se firma el acuerdo. Lo que sigue ahora es, sobre todo en Europa, la revisión por parte del Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, donde pueden aprobarlo o no. Es un acuerdo que se aprueba cuando hay mayoría cualificada, que en el caso del Parlamento Europeo significa que lo tienen que aprobar 15 de los 27 países miembros, pero al mismo tiempo esos 15 no pueden representar menos del 65% de la población. O sea, tienen que ser 15 países que reúnan el 65% de la población. O sea, si por ejemplo hay 4 países que reúnen el 65% de la población y votan en contra, listo. O sea, por más que vos tengas 28 países que están votando o 23 países, si hay 4 que reúnen más del 50%... Así funciona el Parlamento Europeo. Así funciona. O sea que... el gobierno de unos pocos. Si se ponen de acuerdo, el gobierno de unos pocos. Pero bueno, hay que ver qué aliados... o sea, es claramente una España versus España y Alemania versus Francia y como... los dos bloques importantes que están empujando, obviamente, España y Alemania por el sí y Francia por el no. O sea, un Macron que encima ya está en la lona y que está planteando que es inaceptable. Sí. Tenemos igualmente, porque no solo pasó lo del tratado de libre comercio, igual fue como el hito que marcó, pero también otra noticia, por lo menos principalmente para la Argentina, es que este país, en particular Javier Milei, asumió la presidencia pro tempore justo en este contexto, en esta cumbre que los recibió en Uruguay con la calle Pou como anfitrión, y bueno, dejaron obviamente varios de ellos sus discursos, ¿no? Sus charlas, como decía Miri, estuvo presente la tensión entre Lula y Javier Milei. También quien apareció como actor en esta cumbre fue Luis Arce, que también como presidente de Bolivia fue la primera vez que apareció, digamos, y se presentó como miembro pleno, ¿no? Como Estado miembro en realidad, sumándose, ¿no? Bolivia no era parte del Mercosur así formalmente hasta ahora, así que también fue otra de las novedades. Creo que tenemos también fragmento de el discurso de él, entre varios otros que podemos ir escuchando. Vamos a escuchar a mí. Ah, qué amiguitos. No, sí, porque ahí termina. Yo primero te lo doy formalmente.
Ah, bueno. Gracias. Proceda. Todo lo que sea para romper me encanta. Cierro. Se Es termina un- el Mercosur, Es un dijo. papelón de Él dijo- diplomático. Nuevamente, No, por favor. Dijo que es un escollo para el país el Mercosur. buenas tardes a todos. Es la primera vez que me dirijo a ustedes en calidad de presidente Ni por el objetivo. leer. No sabe ni leer. Necesitamos Quiero al Diego. aprovechar esta oportunidad para retomar el diagnóstico que les ofrecí hace un rato. Le ofrecí hace A la un luz de rato. este diagnóstico, exponer ante ustedes chicos, ¿qué el había horizonte hecho? de No exploración sabía. que va a tener este organismo durante nuestra presidencia. Mucho clone. Un mercado común regional es un instrumento al servicio del desarrollo económico de sus países integrantes. Los países lo forman libremente con el objetivo de que les rinda un rédito particular a cada uno. No es una imposición inalterable, es un instrumento libremente elegido. Esa definición tiene que ser el punto de partida de cualquier análisis. Esto significa dos cosas. Ya, listo, En me primer cansó. lugar, que como Él Bueno. dijo que iba a atacar, digamos, él fue con la postura de atacar al Mercosur. Igual fue bastante menos, de hecho creo que bardeó menos acá y hizo menos quilombo y escándalo que lo que hizo en el G20, por ejemplo, con las resoluciones finales, porque acá firmó por el ambiente, firmó por las mujeres, no tuvo mucho drama con esto como presidencia, pero bueno, tiró entre algunas de otras cosas esto, ¿no? De que es un escollo para el país el Mercosur, a menos que se reformule y se cambie los objetivos y la dinámica que tiene. Sí, hizo una provocación también directa a Lula da Silva por el no al ALCA del 2005, diciendo que mientras el resto del planeta se expandía gracias al comercio, nosotros le dijimos no a Estados Unidos, que ofrecía Obvio. un acuerdo de libre comercio en todo el continente. Un Javier Milei, digo, bastante ignorante del perfil político y no solo comercial que tiene el Mercosur desde su creación. Le pidió a los presidentes abrir los ojos, quitarse las anteojeras ideológicas. Parecía que el único que tiene una anteojera ideológica es él. Bueno, Pero mami. no se mira mucho al espejo. Dijo admitir que este modelo está agotado. Yo hacía referencia a esta frase cuando decía que Lula sacó a más de 8 millones de brasileños de la pobreza en estos 2 años, mientras que Milei aquí en la Argentina la aumentó. Pero bueno, para él el modelo... haciendo por supuesto referencia a ese modelo, no el del libre comercio, no el de la protección, está, bueno, un modelo que está agotado según él y dice, bueno, busquemos una fórmula que nos beneficie a todos para comercializar más y mejor. Ahí habrá que ver qué es lo que quiere hacer Milei, porque digo, para mí hay una... Porque Milei va a querer hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Claro, el problema es que Estados Unidos va a querer hacer un acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Digo, Si le- entendiendo que la si le política... entregamos todo el petróleo que van a sacar a cambio de poder comprar cosas sin intereses allá, ¿vos te pensás que Trump no se lo va a firmar eso? Se lo firma con las dos No manos. lo sé, sí. estoy diciendo que por lo menos la política económica de Trump en campaña y lo que dice es bastante proteccionista. Sí, pero que sea proteccionista no quiere decir que no pueda hacer, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio donde nosotros le vendamos petróleo por 2 centavos y ellos nos vendan productos terminados, como va a pasar con la Unión Europea, por 40.000 y pesos. que reconstituya las fábricas Puede ser. norteamericanas. Sí. Ese, para mí es el plan, es ese, ¿eh? Es Milei, y lo charlábamos, ¿con quién lo charlábamos? Que decía que Milei podía llegar a romper el Mercosur. ¿La semana pasada o la anterior? No me acuerdo. No recuerdo. ¿Con quién de todos los que hablamos la semana? Creo que fue No, Cristian lo Riom. podría llegar a romper Cristian Riom no fue tranquilamente. que Para lo- mí esa, lo o sea, decía. Lo dijo él igual, lo acaba la de opción decir. B, que, ¿Cómo claro, me gustan las cosas que se pueden romper? Dijo cuando agarró sí. la presidencia pro tempore. Metamos segunda. Sí. También nos queda escuchar lo que decía el presidente Arce respecto de el Mercosur. Arce que está participando por Bolivia, país que se integró relativamente hace poco al Mercosur de manera plena. No podemos seguir aceptando un sistema económico internacional anticuado, ineficiente e injusto, dominado por la hegemonía del dólar y la imposición de sanciones y medidas coercitivas unilaterales. Debemos trabajar juntos para construir un sistema multipolar más justo, equitativo y representativo, en el que todos los países tengan las mismas oportunidades de desarrollo. Qué difícil va a estar el Mercosur. Sí. Arce más en una línea Brasil, BRICS. Sí.
Un Bolivia que recordemos, una Bolivia que entró al Mercosur de forma plena el año pasado. Ujú. Y esta era la segunda reunión en la que participaba. Recordemos que la primera cumbre, Milei no había ido a la primera cumbre, que fue esta, que, bueno, ni bien asumía en realidad, que de hecho Sergio Massa, en realidad, bueno, Sergio Massa no, porque no era presidente, Alberto Fernández. Alberto Fernández le había ofrecido a Milei ir, que era la reunión donde se iba a votar en principio, la cumbre del año pasado, era muy sobre la fecha de la asunción de Milei, entonces, bueno, se termina cayendo, ni siquiera se hizo. Y esta era la primera cumbre del Mercosur, pero bueno, un Milei que sí, que está planteando que romper el Mercosur es una opción. Un despropósito, sin duda alguna, sobre todo para alguien que está diciendo sáquense la anteojera ideológica. Un despropósito para mí similar al de no entrar al BRICS, por ejemplo, de romper el Mercosur. Pero yo creo que es una opción que no se descarta, sobre todo si no puede hacer lo que quiere, que es, bueno, flexibilizar esto, hacer tratados de libre comercio con otros países y flexibilizar los aranceles y todas esas cuestiones. Acuerdo de libre comercio, en definitiva, es acuerdo de libre comercio, es que el más poderoso habitualmente es el que sale más beneficiado. Habitualmente es así, habitualmente ocurre así, sobre todo con los países occidentales, léase Unión Europea o los Estados Unidos. Escuchamos algo más de música y a la vuelta nos metemos ya con el cierre del programa y el sorteo de la pizza de Pizzería Popular, que a quienes estén suscriptos les va a tocar ser parte del sorteo. Cuando hay corazón, pero 11:54 casi en la República Argentina. Últimos momentos del programa en lo que queda de este programa número 39. Anteúltimo del año. Último de Miranda y mío. El último, En increíble. vivo. Último en vivo. Aplaudan. Genios, cracks. Algunas notitas de color que quedaron pendientes para compartirles. Bueno, no, tan de color no. Bueno. Era algo que ¿Me pasás el mate, por favor? Es color oscuro. Hubiésemos negro. querido profundizar, pero no llegamos. Pero bueno, Michel Barnier, quien era o se desempeñaba como primer ministro de Manuel Macron, Desde hace 3 meses y medio. va a quedar en los libros de historia como Barnier el primer ministro que tuvo el paso más corto por la Quinta Barnier República. el breve va a ser en Sí, los sí, registros de sí, historia. así se va a llamar. Bueno, por el arreglo constitucional que está en la Constitución de 1958, es un artículo 49, párrafo 3, que le da la posibilidad al Ejecutivo de evitar pasar por el legislativo un proyecto de ley, que en este caso tenía que ver con previsión social, etcétera, etcétera, pero para vos saltearte y poder aprobar ese proyecto sin que lo voten los legisladores, tenés que darle la posibilidad de que ellos hagan una moción de confianza, como la que ya relatamos 1000 veces en el Parlamento de Perú, que es básicamente o te aprueban tu gabinete o no te lo aprueban. Y los legisladores franceses no aprobaron el gobierno de Barnier, y por ese motivo, listo, o sea, destituido él y su gobierno. Se quedan de manera administrativa hasta tanto Emmanuel Macron Llame a elecciones anticipadas de vuelta. no, designe a un nuevo primer ministro. ¿Sí? ¿No tiene que llamar a elecciones? No. Ok. Hasta el año que viene no puede, de hecho, hasta el año que viene no puede volver a llamar a elecciones parlamentarias. Lo que especulan algunos es que algunos ya empiezan a pedir que renuncie como presidente y tenga que llamar a elecciones anticipadas de presidente. Bueno, nunca, eso es una posibilidad. Algunas encuestadoras están planteando que el 52% de los franceses quieren que Macron se vaya, son un 52% de imagen negativa, pero esta es la primera vez, de que existe esta constitución que una moción de censura termina con un primer ministro.
Delphi. Hoy estábamos hablando, lo nombramos a Peña, Santiago Peña, presidente del Paraguay. Bueno, nos vamos a quedar ahí en Paraguay porque el sábado pasado se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición forzada de Lichita. Es por esto que se dieron acciones en distintos países y ciudades recordando esta desaparición y exigiéndole también al gobierno de Paraguay que active, ¿no? No solamente la búsqueda de Lichita, sino también que libere a Carmen Villalba y a Laura Villalba, mamá y tía respectivamente de Lichita, que están en una cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, en un aislamiento atroz donde permanecen luego de haber cumplido su condena que terminó en el 2021 y las retuvieron ahí y ahí siguen una causa que ha tenido muchísima visibilidad en algún tiempo, que fue perdiendo tristemente agenda, pero que bueno, acá lo seguimos recordando porque tiene que ver con persecución política y con una desaparición de una niña, básicamente, y el encarcelamiento tanto de su madre como de su tía. Niña argentina. Argentina. Dicho sea de paso. Volvemos a Europa. Última, el tribunal, lo decíamos en la editorial, el Tribunal Supremo de Rumania anula por unanimidad la primera vuelta electoral en las presidenciales, acusando de que había habido interferencias extranjeras, particularmente de Rusia y de TikTok. La nueva fecha para los comicios va a tener que ser determinada por el gobierno actual. La decisión se produjo luego de que ganara de manera inesperada, porque ninguna de las encuestas daba victorioso a Calin Georgescu, que recibió casi el 23% de los votos en la primera vuelta. Georgescu formó parte de lo que era una expresión, según los europeos, de ultraderecha, como Alternativa de Unidad por Rumania, si no me equivoco en el nombre, y defendió posiciones, o tuvo posiciones muy críticas respecto no solamente de la Unión Europea, sino de la OTAN y del conflicto en Rusia. Algo que venimos señalando que pasa, por ejemplo, con Orbán en Hungría, o que pasa con otros mandatarios, o como ahora con Tiflis en Georgia. El primer ministro de Georgia, de sueño georgiano, que también se opone al conflicto en Ucrania. Se nos termina el programa del día de la fecha. Vamos con el sorteo muy rápidamente para ver quién se gana la pizza de Pizzería Popular. En 5 segundos nos vamos a estar enterando acá. Compren rifas. 3, 2, 1. A ver quién se lo gana. Mirá qué Hortensio Varela. Puta que esto parece armado. O sea, parece Mili armado. Para mí igual es como el destino. O sea, Mili ama este programa y este programa la ama a Mili. Es una y de se las lo soldadas retribuye. de marcha. Es muy loco igual, o sea, realmente no tiene sentido que solamente, aparte cuando gana premios solo los gana en Marcha de Gigantes. No es que ella es una ganadora tipo que todo el tiempo gana. No, gana en nuestro programa. Gana en Para mí es nuestro como programa. que se lo retribuye. Yo no sé si ella le da tanto amor a los otros programas como se los da Marcha. Está gana bien, una igual pizza. nunca nos vino a visitar. O sea, ahora está diciendo que va a venir el Va a venir sábado el fin que de viene. semana que viene. Que es una Que no hija vamos a de estar yuta, ni Mir ni porque yo. desde que se está, o sea, antes de irse amenazó 3 sábados seguidos con venir y no vino. Se lo vamos a recriminar. Amigues. Pone las TKM, no amigues que están del puede, otro no lado. puede ser. 12 del mediodía. Les mandamos un agradecimiento a Male Manes, que estuvo en la operación técnica, en la producción, Morelo Pardo y Mati Marchi. Aquí en el estudio, Delphi Benese, Miranda Cerdá Campano, y quien les habla, Nicolás San Pedro. Nosotros nos despedimos hasta el año que viene, por lo menos en vivo. Dice que no mencionaste la producción. Sí, ¿Cómo los que no? acabas de mencionar. A los dos los mencioné. Ah, que ayer sí. fue el Día de los Productores. Fue ayer, Eso, ya lo saludamos ayer fue el Día de los Productores y ya los saludé a ambos por el Día de los Productores. Ayer. Ahora tengo que decirlo. Bueno, feliz día a los productores. Ahí está. A él le gustó. Feliz día a todos los productores y productoras de la radio y de la TV que ayer cumplimos, porque yo también soy productor. Claro, feliz día, Nico. Que cumplimos ayer 6 de diciembre. Mili dice que se va a suscribir solo a Marcha. No. Compré una rifa. Compren rifa, loco. Le mandamos un saludito a Trinchera. todos ustedes que estuvieron del otro lado. Le pedimos disculpas a Mochila y Banderas por habernos pasado un minutito.
se quedan con ellas del otro lado después de la tanda. Así que nos vemos la semana que viene en diferido, Mati Marchi y Delphi Benese en vivo. En el